Buenas, el día de hoy veremos un tema muy interesante que tiene que ver con toda la parte de los fósiles. Y comenzamos con esta pregunta. ¿Los hallazgos fósiles determinan los antepasados del hombre? Es decir, ¿encontramos de verdad evidencia de esa imagen clásica que observamos en la que tenemos un primate como un antepasado común, luego descendientes con modificaciones, luego otros más avanzados hasta tener el Homo sapiens? Lo primero que tenemos que tener en cuenta en este aspecto es que aún no hay un consenso total en la ciencia. De hecho, hay algunas dificultades en la clasificación de algunos. Sin embargo, hay tres puntos que sí son claves y todos los evolucionistas los manejan. El primero son los australopitecinos o australopithecus, monos del hemisferio austral. Luego están los pithecanthropinos, que son los mismos pithecanthropus, y por último los homínidos. Según estas clasificaciones, se supone que estos son los menos evolucionados, estos serían algunos intermedios y de aquí encuentro una saga de simios u hombres más bien parecidos a los actuales, pero que aún no son hombres y en el final de la cadena encontraría el hombre. Existe controversia especialmente con estos, los pithecanthropinos, porque no todos los paleoantropólogos están de acuerdo en que exista realmente un grupo de pithecanthropinos. Muchos lo unen dentro de los homínidos. Pero entonces, para que comencemos entendiendo cuáles son las mínimas para este proceso, entonces vamos a hablar del proceso de hominización, que en realidad es como un proceso de humanización, cómo se vuelven humanos estos primates, pero pues por lo general lo vamos a encontrar en todos los textos como hominización. Y para esta hominización se deben tener algunas o cumplir algunas características, entre ellas la primera, el bipedismo, es decir, que deben andar bípedos. Entonces dice, los textos antiguos dicen, cansados de caminar en cuatro patas, tales antropoides deciden erguirse y sus manos quedan entonces libres para fabricar objetos. Entonces, pues esa es la suposición, ¿no? De que deciden caminar erguidos. Crecimiento del cráneo. La cabeza les fue creciendo poco a poco porque sus cerebros ya no cabían en la cavidad craneal. Esto nos deja con esta imagen, mire, y con la imagen incluso un poco hollywoodense en la que usted ve que hasta los extraterrestres, cómo se los dibujan, con un cráneo bastante grande, ¿no? Por lo menos los que son de especie superior. Entonces esto hay que mirarlo con algo de detalle. Yo siempre les digo a mis estudiantes, estos pobres que fueron los primeros, se imaginan los dolores de cabeza que deberían haber sufrido si realmente el proceso se diera así. Y es que incluso cuando vemos hoy muchas patologías del ser humano, las macrocefalias no son precisamente un aspecto evolutivo, sino son un gran problema y hacen que no funcionen muy bien los cerebros y que haya un decrecimiento de las capacidades. Entonces es un poco extraída de los cabellos esta idea, pero en realidad así lo han hecho. Y cuando vemos los árboles, lo que hacen es ubicarnos, los evolucionistas nos ubican los cráneos más pequeños al inicio de la cadena y los cráneos más grandes al final de la cadena. Y el tercero, pues, es el desarrollo como ser humano. Es ese pasar de gruñidos a lenguaje, de instinto a inteligencia, de animalidad a conciencia reflexiva. Esto en palabras ya se ve difícil, pero si nos ponemos a reflexionar todo lo que implica el lenguaje, la inteligencia y sobre todo esta última, esta conciencia reflexiva, pues realmente que se complica bastante la situación para creer que se puede dar todo solo por azar. Pero de todas formas, pues nos surge el interrogante, bueno, y entonces, ¿qué son? ¿Sí? Es que de todas formas se han encontrado, no han encontrado, ¿dónde está esa vía? Hay muchas cosas que se hablan. Entonces es interesante conocer un contexto y es que han existido más de 6.000 especies diferentes de monos. De ellas actualmente solo viven unas 120, o sea, tenemos una referencia mucho más escasa. Esto significa
que cualquiera puede unir a su acomodo una gran cantidad de fósiles y armar un árbol de la evolución humana. O sea, van a seguir saliendo y en el subsuelo podemos tener muchos más fósiles de una cantidad de simios, miquitos, ¿cierto? Que no los alcanzamos a conocer porque sufrieron su proceso de extinción. La paleoantropología ha trabajado intensamente en demostrar un árbol entre los simios y el hombre. Entonces, esta es la unión que pretenden hacer. ¿Y cómo la hacen? Asumiendo la existencia de lo que ya en muchos mensajes hemos oído como el famoso eslabón perdido, que habría sido el antecesor tanto de los monos actuales como de los seres humanos. Se pretende rellenar los huecos mediante fósiles intermedios de transición que irían cambiando lentamente según los cambios del ambiente ecológico. O sea, eslabón perdido igual a un fósil o un organismo que es intermedio entre dos especies, intermedio en la cadena. Y yo puedo tener muchos eslabones, no solo en el hombre, sino entonces para explicar cualquier otro tipo de evolución entre las especies, yo tendría que encontrar esos eslabones que me digan cómo se dio el salto, por ejemplo, siendo un poco exagerada, entre reptiles y dinosaurios. Entonces tendría que encontrar como el que fuera el fósil entre los dos que debe mostrar características del uno y el otro o mostrar ese tipo de evolución. Pero eso no es lo que se ve. Lo que se encuentran son organismos totalmente completos con definiciones muy claras. Y cuando no son tan conocidos y dicen, no, pero es que mire, si tienen este aspecto, resulta que nos encontramos con una gran galería de los fraudes fósiles que hemos encontrado como eslabones y en los anexos podrán ver algunos de esos posibles fraudes que han surgido en la historia, pero la verdad es que no se ha encontrado. En la época de Darwin pensaban, no, es que tal vez porque las excavaciones han sido muy pocas, tenemos muy pocos fósiles, pero más adelante, cuando hayan muchas excavaciones, pues vamos a encontrar los eslabones, están perdidos, pero lo vamos a encontrar. Esa es la presunción de la época. Y es entendible para la época de ellos. El problema es que han pasado mucho tiempo desde la época de Darwin y sus predecesores, y a la fecha, pues no se han encontrado los famosos eslabones. Es por eso que todavía está perdido, todavía estos eslabones y lo consideramos nosotros un acto de fe todavía del evolucionismo. A la fecha no hay un fósil de transición entre dos especies, por lo menos no comprobado. Entonces, ¿qué sucede? Como no se ha encontrado ese eslabón, dos científicos de épocas anteriores, ya Gould y Eldredge, se les ocurre presentar una teoría que es la teoría del equilibrio puntuado. ¿Qué plantea esta teoría? Que hay momentos de cambio evolutivo a nivel embrionario, ¿se acuerdan de Spencer Herbert? Tan supremamente rápidos que por eso no se encuentran en el registro fósil. O sea, fue tan rápido el cambio y todo sucedió a sus espaldas que no quedó tiempo para que se produjeran fósiles. Entonces, imagínense, ¿sí? Entonces valdría la pena añadir que si los científicos tienen que recurrir a armar una teoría de este calibre, o sea, si yo tengo que justificar es porque realmente es evidente la falta de los fósiles intermedios. Si los tuviéramos no teníamos que entrar en este tipo de discusiones. Entonces comencemos a describir algunas de las características y a clasificar qué son realmente o cómo puedo yo incluir cada uno de estos especímenes. El primero de ellos es Australopithecus afarensis. Las imágenes que ven es una caracterización que hicieron algunos científicos que hacen trabajos de reconstrucción a nivel forense, ¿sí? Entonces hicieron y dijeron que podría parecerse a este Australopithecus con algo de imaginación en la parte de los ojos, ¿no? Siempre se tiende como a humanizar lo que no es. ¿Qué podemos decir de estos australopitecinos o Australopithecus? Que son monos del hemisferio austral, por eso Australopithecus. Se habla de 20 especies distintas aproximadamente. Son animales, oiga bien lo que dije, son animales, o sea, no hay duda de que hablamos de animales parecidos a simios actuales, pero ya extintos.
Dentro de ellos los más comunes, los más conocidos son Australopithecus afarensis, el Australopithecus robustus y el Boisei. Su volumen craneal es muy parecido al de los chimpancés. Si recuerda, les dije más pequeños, menos evolucionados. Manos y pies adaptados para la vida arborícola, entonces totalmente con sus características simiescas. Presentan dimorfismo sexual, es decir, que los machos son más grandes que las hembras. La diferencia es bastante amplia cuando hablamos de dimorfismo. Algunos suponían que caminaban erguidos. Y mire lo que estoy diciendo, suponían. O sea, no es que la evidencia muestre, ¿cierto? Sino que suponían que podía caminar erguido. Hay ejemplares del género Homo simultáneos, lo que representa un problema en el tiempo. ¿A qué se refiere esto? Normalmente se supone que yo no debería encontrar ninguna evidencia de hombres en la época o en los estratos que encuentre Australopithecus porque se supone que serían más antiguos y no podrían ser simultáneos. Pero eso es lo que se ha encontrado, que hay algunos huesitos que muestran que pudieron ser contemporáneos. Pero eso no gusta que salga a la luz pública, ¿no? Pero es así. De entre ellos fue muy famosa la Australopithecus afarensis llamada Lucy, ya que uno de los paleoantropólogos que la descubrió estaba justamente, tenía sintonizado un pequeño radio con la canción de Lucy de los Beatles. Y coincidió que el ejemplar era hembra. Entonces se hizo muy famosa Lucy. Pero al hacerle los estudios ya de rigor y con lo que conocemos hoy más actualmente la fisiología, es claro que el oído no da indicios de que pudiera caminar de forma bípeda como estaban suponiendo algunos de ellos, que se podía erguir. Tampoco su cavidad torácica, si hubiese fatigado demasiado, o sea, no es la forma habitual para andar. Y miren este detallito, caminar bípedo pues realmente no es algo evolutivo, nos lo han mostrado como, uy, es lo mejor, pero si lo pensamos en términos de supervivencia en un medio agreste, caminar bípedo reduce las posibilidades de huida, o sea, no deberíamos haber avanzado a eso, deberíamos haber desarrollado más bien alas o cualquier otra ventaja real en cuanto a lo que se refiere como evolución humana. Bueno, aquí les presento el Australopithecus sediva. Mire que es un Australopithecus y vemos en las imágenes gráficas una tendencia a la humanización de este ejemplar cuando estábamos viendo que las características de los Australopithecus realmente no son así. Entonces aquí hay también mucho de engaño. Pasamos al famoso Homo habilis, que curiosamente, si usted ve muchos documentales, es de la especie que más van a hablar, pero es de la que menos evidencia hay. Yo les digo con algo de gracia a mis estudiantes que este es un cuento bien craneado, pero hay algunos cráneos no tan buenos. Por ejemplo, mire uno de los cráneos del Homo habilis y este es un Homo sapiens. Y hay mucha especulación al respecto diciendo que fabricaban herramientas y todo. Entonces veamos un poquito la historia del Homo habilis. Es propuesto por la familia Leakey, con cráneos y restos óseos difíciles de clasificar. Lo anuncian en Nature en 1964 como el ancestro humano, como si lo hubieran encontrado, pero muchos dudan de su existencia. El cráneo KNMR 1470 tiene un aspecto de hombre moderno, pero en un estrato muy profundo, o sea, nos da a entender que es más antiguo. La datación inicial dio para 2.9 millones y sin más explicaciones, así porque sí, de un momento a otro lo bajan a 1.9 como para demostrar que no era simultáneo al Australopithecus. Entonces cogen un cráneo y le ponen fechas que no son. Además se contradice la ley de Dolo de la evolución regresiva, es como si se devolviera a hacer otras características y la evolución se supone que debe ser progresiva. Hay demasiada disparidad de los cráneos.